Siempre que pensamos en Renacimiento, la cabeza nos viaja a Italia, el arte, Leonardo y el hombre universal. Pero veamos que algunos de los hechos más significativos ocurrieron en Alemania. Mi nombre es Triana y esto es Triana en Berlín, y hoy vamos a hablar del Renacimiento alemán. Sin dudas, el Renacimiento fue un periodo de florecimiento cultural y artístico que se extendió por toda Europa desde el siglo XIV al siglo XVI, marcando un antes y un después en la historia. Si bien Italia suele ser considerada como el epicentro de este movimiento, Alemania también desempeñó un papel significativo en la promoción de las ideas renacentistas. Empecemos por el contexto histórico. El Renacimiento en Alemania estuvo marcado por un contexto complejo. A diferencia de Italia, donde el movimiento renacentista surgió en gran medida como un renacimiento de las antiguas culturas griega y romana, en Alemania se produjo en medio de agitaciones políticas y sobre todo religiosas, como la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero en el siglo XVI, que movió los cimientos de la Iglesia Católica y de Roma. En términos simples, Martín Lutero propuso una nueva interpretación de la Biblia, una interpretación libre, separando a la Iglesia y creando una nueva línea de creyentes llamados protestantes o luteranos. Esto tuvo un impacto profundo en la sociedad y la cultura alemana, y muchos artistas y pensadores se vieron influenciados por sus ideales. La iconoclasia, o la destrucción de las imágenes religiosas, se convirtió en una práctica común en algunas áreas, mientras que en otras se fomentó una renovación del arte sacro basada en los principios de la Reforma. ¿Y cómo fue posible el crecimiento tan rápido de la Reforma Protestante? Y bueno, fue gracias a otro alemán, Johannes Gutenberg, y la creación de la imprenta. La innovación de la imprenta a mediados del siglo XV fue un desarrollo crucial que transformó la difusión de conocimientos y cultura en toda Europa. Las obras de los humanistas alemanes, así como las traducciones de la Biblia al alemán realizadas por Martín Lutero, se distribuyeron ampliamente gracias a la imprenta, lo que contribuyó a la propagación de las ideas renacentistas y reformistas. Tanto Lutero como Gutenberg merecen videos aparte, pero mientras puedes ver este video donde visité Mainz, la ciudad de origen de Gutenberg, y donde se encuentra el museo con la historia de la imprenta en el mundo. Con respecto al arte, a diferencia del énfasis italiano en la belleza idealizada y la perspectiva lineal, los artistas alemanes a menudo mostraban una preocupación por la expresión emocional y la narrativa detallada. Dentro del grupo de artistas renacentistas destaca, sin dudas y por lejos, Alberto Durero o Albrecht Dürer. Alberto nació en Nuremberg en 1471 y es reconocido por sus habilidades como pintor, grabador y teórico del arte. Su padre, que era un orfebre, vio el potencial de su hijo bien de chiquito y lo mandó a estudiar con diversos maestros locales. El primer grabado que podemos encontrar de Durero es un talentoso autorretrato a sus 13 años. Sus obras abarcan una amplia gama de temas, desde retratos hasta grabados religiosos y científicos. Durero viajó extensamente por Italia, donde entró en contacto con las ideas renacentistas y se inspiró en las obras de artistas como Leonardo da Vinci y Rafael. También mostró un interés notable en la teoría del arte y en la aplicación de los principios matemáticos a su trabajo, y esto se refleja en sus escritos teóricos, como su tratado sobre la proporción del cuerpo humano, donde exploró en detalle la relación entre la belleza ideal y las proporciones matemáticas. También utilizaba el sistema diédrico, que básicamente es llevar a un plano de 2 dimensiones las 3 dimensiones de un cuerpo. Entre sus obras más famosas se encuentran El Caballero, la Muerte y el Diablo, Melancolía I y San Jerónimo en su estudio. Durero fue un innovador en el campo del retrato. Sus autorretratos en particular son considerados como algunos de los más expresivos y penetrantes en la historia del arte. A través de ellos, Durero no solo capturó su propia imagen física, sino que influyó la identidad artística alemana, que reflejaba una atención al detalle y sobre todo un sentido de espiritualidad, pudiendo reconocer también su personalidad y su estado emocional. En Alemania, su arte es sustentado y promocionado por la familia Fugger, una de las primeras familias empresarias con una historia tremenda que te la cuento acá en este video de Habsburgo. La capacidad de Durero para fusionar la tradición artística alemana con las influencias renacentistas italianas lo convierte en una figura única en el panorama artístico europeo. Tanto en Italia como en Alemania, el Renacimiento estuvo marcado por un renovado interés en el estudio de las humanidades clásicas, como la literatura, la filosofía y la historia. Ambas regiones
vieron un resurgimiento del pensamiento humanista que celebraba la dignidad y el potencial del ser humano. También hubo un desarrollo en las artes visuales, la tecnología, un desarrollo del pensamiento científico y la exploración del mundo natural. En 1596, otro alemán, Johannes Kepler, expone sus ideas en un libro llamado Mysterium Cosmographicum, y en 1609 publica Astronomia Nova, revolucionando el mundo con sus 3 leyes de movimiento planetario. Estas leyes describen la órbita elíptica de los planetas alrededor del Sol, desafiando la concepción tradicional de órbitas circulares. Estableció las bases para la teoría heliocentrista de Copérnico y allanó el camino para la ley de gravitación universal de Newton. Si bien Kepler era un fiel creyente, sus ideas chocaron fuerte con la Santa Sede, ya que ésta decretó en 1619 incluir su libro Epítome de Astronomía de Copérnico en el Índex de Libros Prohibidos. El Renacimiento en Alemania fue un periodo de intensa actividad cultural y artística que dejó un legado perdurable. Aunque a menudo eclipsado por el Renacimiento italiano, el Renacimiento alemán merece un reconocimiento por su originalidad, su contribución única a la historia del arte europeo y los avances del mundo, demostrando la capacidad de la creatividad humana para florecer incluso en tiempos de cambio y conflicto. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón. Espero que tengas una hermosa semana y nos vemos el domingo que viene con más historias.